En el 2014 se aprobó la reforma que creó el Instituto Nacional Electoral, el INE, que utilizó la misma estructura del instituto que fue creado en los 90. Con las reformas se modificó la Constitución y se creó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los organismos públicos locales electorales, los llamados OPLES de las entidades federativas, se encargan de organizar las elecciones locales. Son autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones. Cada OPLE cuenta con un órgano de dirección superior, integrado por un consejero presidente y 6 consejeros electorales, elegidos por el Consejo General del INE. Este cambio, empujado por la oposición y finalmente avalado por el PRI, fue resultado de la exigencia de mayor participación del organismo federal para evitar que los gobernadores intervinieran en las elecciones para favorecer a los candidatos de su partido. Es decir, se escogió la centralización como una respuesta política al temor de la entonces oposición, que era el PAN, el PRD, a que los gobernadores priistas se adueñaran de los procesos electorales locales y usaron los organismos locales para manipular las elecciones a favor de su candidato. Esta reforma política se dio en el ámbito del Pacto por México, en el cual el PAN, el PRD y el Partido Verde apoyaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto al aprobar la reforma educativa y la reforma energética, entre otras, a cambio de una reforma electoral que garantizara la independencia de los organismos locales. Esta reforma creó los OPLES, reguló la propaganda electoral, las encuestas de salida, los debates y las coaliciones. También se establecieron nuevas causales para declarar la nulidad de una elección. Se garantizó la paridad de género en la nominación de candidatos a puestos de elección popular, así como el establecimiento de las candidaturas independientes. Ahora, con el aplastante triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se está buscando una nueva reforma electoral que desaparezca las OPLE y que sea el INE el que absorba las funciones y tarea de los organismos locales. Enarbolando la bandera de la austeridad republicana, Morena presentó una iniciativa llamada Ley de Austeridad, donde se plantea la necesidad de reducir los altos costos de la democracia mexicana, para lo cual era necesario revisar el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, del INE, de los organismos públicos locales electorales, las OPLE, y de los órganos de justicia electoral, así como la disminución de las prerrogativas partidarias. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ha rechazado la propuesta, arguyendo que el sistema actual funciona bastante bien, que si no fuera así, no hubiera sido posible el tercer cambio de partido en la presidencia del país. Según Córdoba, no todo lo que se plantea, hay que decirlo, reduciría costos, al menos no en la disminución sugerida, pero sí, en cambio, todo lo que se propone conlleva alteraciones que podrían, si se hace mal, poner contra las cuerdas en nuestro sistema democrático. El funcionario añadió que la desaparición de estos rubros tendría consecuencias en la autonomía de las autoridades electorales, que desde su perspectiva se ha conseguido 3 décadas de lucha democrática, principalmente desde la izquierda que hoy está en el gobierno. Asimismo, aseguró que si se aprobaba la iniciativa que plantea,
desaparecer las OPLE para sustituirlos por consejos locales del INE, nombrados desde la Cámara de Diputados, no solo se generarían problemas operativos, sino que habría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral a partir de una cooptación política de las autoridades electorales. El titular del organismo electoral propuso una medida alternativa para ahorrar recursos que consiste en la modificación de la Ley General de Partidos Políticos para que se multiplique el padrón en cada estado por el 30% y no por el 65% de las unidades de medida y actualización, un movimiento con el que se estaría reduciendo en el plano local aproximadamente 2.500 millones de pesos al año. El costo de las elecciones federales, es decir, tan solo para elegir al nuevo presidente, 500 diputados y 128 senadores, fue alrededor de 28.000 millones de pesos, alrededor de 1.500 millones de dólares. En comparación, la elección que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos tuvo un costo aproximado de 2.600 millones de dólares, con la gran diferencia de que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es 17 veces mayor que el de México y que la mayoría del dinero para fundar las elecciones proviene, en este caso norteamericano, de dinero privado, y en el caso de México es el dinero público la única fuente de financiamiento de los partidos políticos. Si comparamos con otros países, el sistema electoral mexicano es caro e ineficiente por muchos factores. Por ejemplo, la duración exagerada de las campañas, que duran meses, cuando por ejemplo en Canadá solo son 4 semanas. En Inglaterra el tope de gastos de campaña es de 29 millones de dólares, unos 522 millones de pesos. Y en Alemania están restringidos los anuncios por televisión para evitar dispendios en gastos de publicidad. Según un estudio del organismo de administración y costos de las elecciones dependiente de la ONU, México es uno de los países donde el voto cuesta más, alrededor de $6 por voto, 3 veces más que en los Estados Unidos, Chile, Costa Rica o Brasil, y solo por debajo de Rusia, donde cada voto costó $7 en las elecciones del 2018. Este alto costo se explica por varios factores, entre los que podemos mencionar que la credencial de elector tiene un costo alto, ya que es emitida por el INE, al contrario de la mayoría de los países en donde la identificación nacional es financiada y emitida por otro órgano del gobierno y no por la autoridad electoral. El padrón con fotografía y los candados de seguridad en la credencial de elector también encarecen los gastos electorales. Pero debemos recordar que todas estas medidas nacieron porque no confiamos en las autoridades electorales y en los partidos, quienes vivimos la transición mexicana y las 8 reformas electorales que se han realizado desde 1977, sabemos que las reformas fueron presionadas desde la oposición para lograr la democratización de nuestro país y terminar con el régimen de partido único. Sin duda se deben valorar la propuesta de austeridad y evitar el derroche de recursos, pero siempre velando por la transparencia electoral y por la independencia de los órganos encargados de organizar y de calificar las elecciones.